tiene trabajo. O sea, que le ha perdido el trabajo, son trabajadores independientes que pueden tener, digamos, sus ladrillos que a través del tiempo han levantado, de uno, dos o tres, pero que en el fondo tienen familia, tienen niños, pero no tienen qué comer. Sobre eso también ha hablado hoy el presidente Vizcarra y lo que ha señalado es que solamente el 25% de los hogares están en planilla, o sea, siguen recibiendo algún tipo de ingreso. Hablamos del 75% que no está recibiendo. Para ellos, ha hecho anuncios el día de hoy, vamos a explicarlo, vamos también a analizarlo con Omar Mariluz. ¿Quién mejor? Omar, bienvenido. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el presidente de la República ha dado ya varios detalles sobre lo que ha denominado el bono universal. ¿Qué es en realidad extender este apoyo que se estaba dando a las familias más vulnerables? En principio se empezó con las familias pobres, las pobres extremas, un puñado de trabajadores independientes, pero se ha cambiado el enfoque a buena hora, y el enfoque es el siguiente, ¿no? Claro. Se ha mapeado, y era más fácil mapear en realidad a aquellas personas que son trabajadores dependientes, trabajadores en planilla, trabajadores que siguen recibiendo su ingreso. Eso es muy fácil de mapear porque están las cifras de la planilla. Además les depositan en un banco, saben que están ahí, reciben sueldo, están formalizados, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, entendiendo eso, mapeados a las personas, a las familias que todavía reciben ingresos, que son 2.2 millones según la data que ha presentado el presidente de la República, se tiene identificado y esperamos, y esa es una de las grandes preguntas. ¿Ya se ha identificado esas familias? Bueno, el presidente dice que hay 6.8 millones de familias en el país que en este momento no están recibiendo ningún tipo de ingresos. Y a ese adicional, a esas 6.8 millones de familias, es que se tendría que habilitar, se tendría que dar este nuevo bono de 760 soles. Varias preguntas al respecto, porque lamentablemente, y eso hay que decirlo, y RP preguntó al respecto, la modalidad en la que se hacen las conferencias no permiten las repreguntas, no permiten mayor claridad sobre varios temas, y este bono de 760 es uno de las necesita precisiones, y ahí pues habría que pedirle a la ministra de Economía, a los ministros correspondientes que nos hagan precisiones, porque el problema es la operatividad para poder llegar a esa cantidad de gente, Omar. No, y además, Mónica, a ver, hablamos ya de que el 26 de abril se van a cumplir 42, ¿verdad? 42, 43 días de estado de emergencia. Sí. En ese tiempo, en teoría, 4.5 millones de familias debieron haber recibido 760 soles. Ojo, 4.5 millones de familias. Claro. Hay un restante que ha identificado el presidente para llegar a 6.8 millones de familias. Estamos hablando de que se va a extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Es decir, en ese periodo, ese restante va a recibir 760 más 380 adicionales, solamente va a recibir 380, va a recibir 760. ¿Qué va a pasar con los que ya recibieron en una primera etapa? Porque se les está ampliando la cuarentena por un periodo adicional de tiempo, van a volver a recibir 380 soles. Hay varias preguntas al respecto, porque claro, estamos hablando de que muchas familias en estado de alta vulnerabilidad van a pasar casi, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 2 meses? Dos casi meses. 2 meses, exacto, de 2 meses en Sin estado ingresos, de cuarentena. de un día Sin para ingresos. otro, además. Exactamente. Si hablamos de 2 meses, y en base a los cálculos que ha hecho el gobierno, no hablaríamos de solamente 760. Tendríamos que hablar de 2 bonos de 760 soles. Es decir, que el apoyo tendría que ser mucho mayor. Estas preguntas tendrán que ser contestadas por el gobierno. Es importante, sin embargo, que se haya decidido ampliar el número de beneficiados. Otro punto clave, pero que necesita Pero, muchas ¿me permites más un aclaraciones? segundito, Omar? Porque el otro punto Sí. clave quisiera que lo desarrolles, pero luego de la pausa, porque se nos ha ido el tiempo, si me permites. Vamos a una pausa en RPP y regresamos. RPP, regresamos contigo, Omar Mariluz. Había que ampliar este comentario económico porque ha tomado gran parte también de la exposición del día de hoy el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. ¿Cuáles son los otros ángulos a tener en cuenta? Bueno, hay dos otros puntos importantes que ha mencionado el presidente, pero
no de manera muy precisa en realidad, que tiene que ver única con la reactivación de la economía. Y hay más o menos fecha clara para que algunas otras actividades importantes vayan entrando a empujar la rueda, ¿no? El dinamismo económico ha dicho que el 4 de mayo, es decir, todavía una semana más. Vamos a pasar una semana como hemos venido hasta ahora y a partir del 4 de mayo otras actividades que lo hemos estado mencionando se van a sumar a la rueda de la economía. El presidente mencionó el delivery, por ejemplo, de productos procesados. Ahí va a ser importante ver cuáles van a ser los protocolos sanitarios que se asuman y qué tipo de productos procesados, qué tipo de comercio, qué tipo de actividades de servicios van a poder optar por el delivery y qué otras actividades claves para la economía también van a entrar en funcionamiento a partir del 4 de mayo, en lo que se va a entender como la primera fase de reactivación de lo que hemos podido conocer y cómo se va a dar la implementación de esta reactivación más adelante. Todavía no hay detalles, entendemos que todavía hay una discusión muy importante al respecto, pero algunas luces ha dado el día de hoy el presidente de la República. Ahora, entiendo que, antes de eso, entiendo que el documento base, digamos, de esta discusión ha sido el que ha presentado el PRODUCE, ¿no? Donde hablaba de un procedimiento hasta fines de diciembre, paulatinamente en la incorporación por sectores, ¿no? Hablaba de actividades proveedoras de actividades esenciales, producción de maquinaria, servicios asociados, ¿no? Etcétera, etcétera, reciclados, desperdicios, actividades priorizadas en el sector minero, en la pesca industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hablaba hasta de 4 etapas, ¿no? 4 fases y se iban a ir sumando en la medida del tiempo estas actividades, primero las que son proveedoras de actividades esenciales, el sector construcción también en una siguiente etapa, y muy al final, pero muy al final, ya casi para fines del 2020, las actividades que tienen que ver con el entretenimiento, con los restaurantes, es decir, volver a esa normalidad, si la podemos llamar de alguna forma, y que si no sabemos si vamos a volver a ella, y que va a depender en realidad ¿quién va a llegar a ella? O no. Sí, una vacuna. Otro punto importante que ha generado mucho debate en las redes sociales y debate en los últimos días tiene que ver con esta propuesta que se hizo de un impuesto a la riqueza, establecer un impuesto a los más ricos, entiendo, al Los sectores de izquierda están muy entusiasmados con eso, ¿no? Bueno, yo escuché al presidente, escuché a la ministra de Economía, desde mi punto de vista han sido bastante crípticos al respecto, es decir, no han dado un anuncio muy directo, han dicho que van a pedir facultades al respecto al Congreso de la República para tomar medidas al respecto, una especie de impuesto solidario. No estoy diciendo que estoy en contra o a favor. No, sino que no está clara la cosa todavía, o sea, todavía no se puede hablar de un impuesto para los ricos, digamos. Exactamente, porque en temas tributarios hay que ser muy cuidadosos al momento de que hablamos de cambios en este sistema y ver a quiénes estamos afectando efectivamente. Entonces, sí me gustaría conocer más a detalle qué es lo que se está pensando en el Ministerio de Economía y sobre todo, hay proyecciones de recaudación al respecto en qué se va a usar ese dinero y cómo se va a usar ese dinero. Simplemente un dato que hoy día recogí el diario Gestión, Mónica. El presupuesto que se envió, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a los gobiernos subnacionales, se ejecutó para el COVID-19, se ha ejecutado apenas la cuarta parte. Estamos viendo que hay un problema gravísimo y estructural de capacidad de gestión de recursos. Muy bien. Es un problema central. Perfecto. Además, recordar que somos solamente el 15% los que mantenemos tributariamente el país. Hay que tenerlo en cuenta y este sería un buen momento para ver de qué manera se puede formalizar un poco mejor eso y redistribuirlo en términos mucho más justos, ¿no? Gracias, Omar, por estar con nosotros. 2:55.